La mesa que se armó antes, la verdad que es muy gratificante ver cuánta gente muy capacitada y con mucha convicción está en el mismo proceso. La idea es contar un poco lo que nosotros hacemos en Rosario. Mi nombre es Juan Pablo Josami, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo para el programa de agricultura urbana hace 4 años. El programa de agricultura urbana depende de promoción social, lo cual le da un corte bastante importante en la cuestión social, digamos, vale la redundancia. Y bueno, vine a contar un poco lo que nosotros hacemos. Bueno, ahí hay un power que se puede leer. ¿Se ve? Poco. Si se apagan esas luces. De paso ahorramos, que hay un montón de luces prendidas. ¿Es mejor? Aquí se me voy a quedar. Bueno, lo puedo leer y lo podemos comentar. Ahí está. Bueno, nosotros concebimos al Estado como un gran movilizador de las transformaciones. Por eso pretendemos y hacemos hincapié en que el Estado debe garantizar y expandir los derechos políticos, civiles, sociales, ambientales y culturales, que tiene que fijar metas y alcances, porque muchas veces en los procesos, más allá de que, como se planteaba, que a largo plazo empieza hoy, pero también tener en claro las metas a corto, mediano y largo plazo, porque eso también nos va permitiendo corregir sobre la marcha y también potenciando un poco y valorizando lo que se va haciendo. Porque a veces también, frente a un panorama tan amplio y a si se quiere y si se entiende, a un enemigo tan poderoso, pero entendiendo un poco la palabra enemigo, a veces los cambios son muy pequeños, ¿no? Y uno termina subestimando el trabajo que va realizando. Entonces, tener en cuenta que los pequeños pasos que se van dando son realmente transformadores y bueno, lleva su tiempo, pero que el proceso ya está en marcha. Lo que se plantea también es que se logre que la burocracia esté motivada, se compromete y se capacite para la ejecución de las políticas públicas que se quieren llevar a cabo. Eso es complejo porque, bueno, o sea, romper el status quo es muy complicado. La agroecología yo creo que es revolucionaria. Estoy convencido que es revolucionaria porque ataca un par de ejes muy claros. Uno es la cuestión para que lo haya notado, uno es la cuestión de las semillas. La agroecología plantea la semilla en poder de los productores. Esto va en contra de un montón de intereses en juego, ¿no? O sea, donde se plantea que para salvaguardar los simientes del mundo se los lleva a un banco de semillas a 200 metros bajo tierra en Islandia. ¿Sí? Islandia puede ser. O sea, como que el mismo sistema va cada vez restringiendo cada vez más la posibilidad del acceso a la semilla, por ejemplo. Y nosotros planteamos desde la agroecología y desde el programa de agricultura urbana la cuestión de que la semilla esté en manos de los productores, pero también es que esté en manos de la gente, que esté en manos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, nosotros cada 6 meses hacemos una campaña de semillas, una campaña otoño-invierno y una campaña primavera-verano, donde le damos a los ciudadanos semillas y ellos apadrinan esa semilla y con la condición de que cuando esas semillas se siembran y florezcan, se devuelve una parte al programa. Entonces, bueno, es contrahegemónico, en vez de apoderarse es liberarlo, ¿no? También la cuestión del uso de la tierra. Nosotros hemos logrado, que después se va a ver en la diapositiva, en el PowerPoint, hemos logrado la tenencia segura de la tierra, algo por lo cual la gente muere, y no es para ponerle dramatismo, pero literalmente, o sea, en Paraguay murieron 17 campesinos, además de policías y demás, acá en el norte argentino también. O sea, el poder te mata por la tierra, o sea, sacándole dramatismo y sin ponerle una cuota así de tragedia, pero es real. Entonces, el uso y la tenencia segura de la tierra para nosotros fue algo fundamental, en lo cual pudimos empezar a solidificar este proceso.
Para eso entendimos también, como se planteaba, que nosotros no podemos competir con la construcción. O sea, nosotros planteamos que no podíamos pretender armar una huerta grande, sí, una pequeña, pero una huerta grande en el medio del centro, porque obviamente ahí va a haber un edificio y ese edificio va a dar trabajo a la gente. O sea que tampoco el enemigo es la construcción, pero lo que nosotros buscamos es ver qué espacios estaban disponibles y que sobre todo no eran construibles, no tenían valor inmobiliario. Entonces lo que se logró fue, mediante convenios, uno muy importante, que lo que planteaba con Ferrocarriles Argentinos. Entonces ellos nos cedieron a los costados de las vías, los corredores, y se armaron corredores verdes. Y otra cuestión que también se logró un convenio con Vialidad Nacional y nos cedió a los costados de las autopistas. Al margen de la cuestión de que cambia la realidad y se empieza a producir, también cambia el entorno. O sea, porque en lugares donde, que ahora se va a ver, en lugares donde antes había basurales y donde eran lugares complejos y muy peligrosos y que no eran agradables a la vista, digamos, se construye otra cosa. O sea, se construye otra realidad, se construye un parque, donde la gente, además de trabajar, hay chicos jugando a la pelota, donde además de que haya gente cosechando una lechuga y una señora con su marido tomando mate bajo un árbol. Entonces, esos cambios, ¿no? O sea, yo por eso considero que son tan importantes, porque son cambios estructurales, no es simplemente una huerta. O sea, la huerta no es simplemente una huerta. Producir agroecológicamente no es simplemente agroecología, es muy abarcativo. Exactamente, o sea, cambia, se crea sociedad a partir de la huerta. La huerta termina siendo una excusa. La gente va a la huerta con la excusa de ir a trabajar, pero en realidad va para compartir con el vecino, en realidad va para contarle a la señora el problema que tuvo con el marido, o para contarle que la hija se sacó una buena nota en la escuela. Entonces, esas cosas son las que realmente transforman la sociedad y que vuelven a amalgamar un poco, ¿no? La sociedad que está tan dispersa, que lamentablemente termina trabajando 12 horas porque no te alcanza para pagar tu casa, y llegás y te pones a ver tele y te vas a dormir, y digamos como que estamos muy encerrados. Entonces, dar la vuelta y lograr que a través de pequeñas relaciones se vaya construyendo sociedad es algo que realmente transformador. Bueno, acá lo que se plantea es que la agricultura siempre ha sido parte de los asentamientos urbanos, las políticas públicas no reconocen la potencialidad de la misma en pos de la soberanía alimentaria, el ambiente, sino la consideran como una cosa del pasado, sin cabida dentro del diseño urbano moderno. En parte es verdad, yo creo que hay, digamos, hoy, la realidad de hoy se fue construyendo hace mucho tiempo. Hubo toda una bajada de línea para hacernos creer que la agricultura era atrasada, que cómo nosotros íbamos a meter mano a la tierra, cómo nosotros íbamos a tener un gallinero en el fondo de casa, cuando nuestros abuelos o nuestros padres tenían en el fondo de su casa gallina, tenían una huerta, tenían a lo mejor una oveja. Entonces, hubo todo un sistema bastante perverso, creo yo, para ningunear esa cuestión productiva y terminar yendo a comprar al supermercado. No es azaroso, no es que nosotros vamos al súper porque queremos. O sea, es como que el mismo sistema te va llevando. O sea, y ya, digamos, llegó a un punto tal donde el súper se comió al mercadito, por ejemplo, en el cual nosotros entablábamos relación y conocíamos a la mujer o al hombre que laburaba a toda su familia. Entonces hay todo un sistema que está marcando para la individualidad y que está concentrando la cuestión. O sea, en los años 70 había miles de usinas lácteas, y había muchísimos frigoríficos para pequeñas faenas. Desaparecieron. Hoy hay 5 usinas lácteas y hay 10 frigoríficos. Y no es porque sí, no es porque a alguien no le gustó la leche que se sacaba de una pequeña usina. Es por una cuestión meramente económica, es para concentrar la producción o la distribución. Entonces, bueno, yo creo que la agroecología es una herramienta para ir rompiendo un poco todo ese sistema, ¿no? Que también el hecho de producir agroecológicamente a mí me permite tener otro tipo u otros canales de comercialización de manera mucho más directa. Por eso son claves el tema de las ferias. Por eso es muy importante que nosotros como sociedad civil podamos tener llegada directa con la gente que legisla para concebir ferias. Porque la feria implica que de un lado del mostrador está el que produce y del otro lado del mostrador está el que compra. No hay nadie en el medio. Y el precio es mucho más real. Y además
lo que se produce tiene cara, tiene rostro, es un ser humano, porque hoy se perdió todo eso, hoy todo se compra en el súper y no se sabe quién lo hace y no se sabe quién lo produce. Entonces el hecho de una feria, que también son todas cosas que han sido ninguneadas, o sea, ¿cómo vas a ir a la feria y no vas a comprar en Carrefour? Que tenés tantas cosas, que tenés el pepino que viene de España, ¿no? Entonces, romper ese esquema y ver que del otro lado hay una persona, porque hoy se perdió el humano que está detrás de la producción. O sea, entonces, bueno, ver cómo se pueden abrir más ferias, cómo se pueden lograr más canales de ventas directos, y esos canales de venta directos también atacan directamente a la inflación. ¿Sí? Porque ahí no hay una especulación, ¿sí? Es una comercialización directa, donde no hay nadie que se queda con una tajada en el medio. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen interesante. Acá se plantea un poco cómo fue desarrollándose el programa, que tenía una fase pionera, si se quiere, que esa es una ONG, en la cual formó parte mi jefe y mi jefe Antonio Latuca y otros compañeros más. Después se institucionaliza del 90 al 97 y después surge en el 2002 la crisis, que ahí se plantea como una oportunidad, porque en el 2002 cuando explota la cuestión se llega a ver 3.000 huertas, que esto es una visión un poco personal que yo le he hablado con mi jefe y tal, que más que por una cuestión de alimentos, yo creo que había una necesidad muy grande de trabajar. O sea, pensemos que el 50% de la población estaba sin trabajo, entonces era como porque es muy feo también estar sin trabajo, ¿no? Humanamente es como que exactamente, ¿viste? Te esconde, bueno, te achica. Entonces había una necesidad muy grande de decir, no, momento, yo trabajo. ¿En dónde trabajás? Trabajo en una huerta. Más allá de la cuestión, sumado también a la cuestión del alimento, pero yo creo por ese lado que explotó la cuestión. Después de esas 3.000 huertas, o sea, fueron lugares que se fueron ocupando con la venia del dueño, pero una vez que se acomodó la cuestión, muchos de los dueños reclamaron esos terrenos, los cuales los tuvimos que devolver. Mucha gente también volvió al circuito formal de trabajo. Entonces, bueno, ahí surgió la necesidad casi imperiosa de tener la tenencia segura de la tierra y que surgieron estos convenios como yo les conté, con ferrocarriles y con Vialidad Nacional.